Hola, les vengo a hablar de la encefalitofonosis en conejos. Soy estudiante de la Facultad de Veterinaria y esta es una enfermedad muy importante para las mascotas y personas en general. Que es una enfermedad leve de evolución crónica, que inicia como una encefalitis Q hasta un nerviosos y parálisis. Causada por el encefalitofón cuneuli, este germen o protofoo se venía denominando Nosema cuniculi, por su similitud con el parásito Nosema bombicis, agente de una grave enfermedad de las abejas. Más recientemente se ha podido poner de manifiesto, a la vista de su ciclo de vida, que se trata de un microorganismo sensiblemente distinto, por lo que se ha reclasificado dentro de la familia de las Apansporoblastina, representada en el conejo por la especie E. uniculi. Enfermedad parasitaria causada por un protozoario que afecta el encéfalo, riñones y otros tejidos de conejos, ratones, ratas, hámsteres, cobayos, perros, humanos. Sinonimias. Nosematosis urinec. La etiología de la encefalitofonosis es un hongo que pertenecen al filo Microsporidios. Este parásito se puede transmitir por exudados corporales o vía transplacentaria. Aunque los daños son mínimos, una infección puede ser fatal, sobre todo de los individuos inmunodeprimidos. Es un parásito de tipo microsporidio, intracelular obligado, denominado encefalitofón cuniculi. Los microsporidios forman su propio filum y poseen más de 1000 especies. No presentan ningún estado activo fuera de las células de su hospedador. Como tales pueden vivir solo en el interior de células vivas. Sin embargo, como todos los microsporidios, característicamente generan esporas altamente resistentes al ambiente. Tiene forma de media luna, y es parecido al Toxoplasma gondii. Durante mucho tiempo, fue llamado Nosema cuniculi. Los trofozoitos tienen forma de bastón curveado y su núcleo es redondo u oval y excéntrico, representando una tercera o cuarta parte del total del parásito. Presenta un aparato de Golgi muy primitivo y no posee mitocondrias. Los trofozoitos están distribuidos en grupos de 100 o más dentro de pseudoquistes, y son observables principalmente en las células nerviosas y macrófagos. La estructura ha sido descrita a partir de preparaciones histológicas de cerebro, riñones, exudado peritoneal, hígado, bazo y otros órganos. Dentro de la biología, el E. cuniculi utiliza un mecanismo único y sofisticado para infectar a las células de su hospedador. Sus esporas contienen un tubo polar largo y enroscado que se impulsa y penetra la membrana de nuevas células del hospedador, inoculando el esporoplasma infectante. El ciclo biológico consiste en la espora resistente y puede sobrevivir durante mucho tiempo en el medio ambiente. La espora extruye su túbulo polar e infecta el huésped. Dentro de la célula, el esporoplasma sufre multiplicación extensa, ya sea por merogonia, fisión binaria, o esquizogonia, fisión múltiple. Aparentemente el E. cuniculi tiene un ciclo de vida de 3 a 5 semanas. Las esporas son eliminadas a través de la orina a los 2 o 3 meses postinfección y pueden transmitirse por ingestión o inhalación. La multiplicación es esquizogónica. Los microsporidios están distribuidos ampliamente alrededor del mundo y afectan principalmente al conejo, pero también a muchos otros mamíferos. Patogenia. Las esporas infectan a las células de la mucosa. La infección se produce cuando el filamento polar de la espora se utiliza para inyectar el contenido de esporas en una célula huésped, donde se multiplican y maduran dentro de vacuolas. Las células del sistema retículo endotelial también se infectan y se puede diseminar las esporas a los órganos extraintestinales. Las esporas aparecen en los riñones después de alrededor de 35 días de la infección. Esta enfermedad es raramente mortal para los conejos, y cuando lo es, se da más frecuentemente en reproductoras. De la reproducción en el riñón se generan abundantes esporas, que son eliminadas por la orina, la cual sirve de fuente de contagio para nuevos animales. Transmisión. La transmisión oral es la vía de contaminación común.
Se infectan al consumir agua o alimento contaminado con orina de animales infectados. Puede transmitirse también por las vías oral y respiratoria, al ingerir o inhalar las esporas de la orina infectada. La infección congénita ocurre en ratón, rata, conejo y perro. Se ha sugerido la transmisión por canibalismo de animales infectados por vía transplacentaria, ya que E. cuniculi ha sido hallado incluso en animales derivados por cesárea. Periodo de incubación: se desconoce el mecanismo y el nivel del tracto digestivo en el que el parásito penetra y atraviesa el tubo digestivo y llega a la sangre, en donde es transportado y diseminado hacia varios órganos, tales como hígado, pulmones, riñones y cerebro, en los cuales aparecen lesiones a los 30 días postinfección. Es posible también localizar al parásito intracelularmente en adrenales y bazo. Múltiples estudios han demostrado que los conejos infectados por las vías oral, intranasal o intratraqueal desarrollan anticuerpos circulantes a las 2 o 3 semanas y que se mantienen elevados durante varias semanas. Durante la presentación aguda de la enfermedad, no existe una correlación entre los niveles séricos de anticuerpos y la severidad de las lesiones encontradas en la necropsia. El nivel de anticuerpos puede permanecer elevado durante mucho tiempo y, sin embargo, se desconoce la evolución específica de esta situación. Es probable que esta respuesta se deba a la exposición prolongada del conejo a la gente, pero en pequeñas cantidades. 3 meses después, desaparecen las evidencias de infección en hígado y pulmones, y el proceso se centra únicamente en riñones y cerebro. El cuniculi tiene un ciclo de vida de 3 a 5 semanas. Las esporas son eliminadas a través de la orina a los 2 o 3 meses post-infección. En las células de los órganos afectados, el parásito ejerce acción mecánica y exfoliatriz, ocasionando primero inflamación, y después, necrosis. Periodo de transmisibilidad: el estado infectante de este parásito está representado por una espora unicelular rodeada por una capa endospora que contiene quitina y otra exospora proteinacea externa. El cuniculi tiene un ciclo de vida de 3 a 5 semanas. Las esporas son eliminadas a través de la orina a los 2 o 3 meses post-infección y pueden transmitirse por ingestión o inhalación. Los signos clínicos de la encefalitofoonosis son la forma ocular, que puede degenerar en uveitis, forma neurológica, que puede variar de una alteración intermedia del comportamiento del animal hasta un daño vestibular intenso, forma renal, caracterizada por una alteración renal crónica degenerativa. Los principales signos manifestados por el animal enfermo son de carácter nervioso: paresia, tortícolis, temblores, ataxia, convulsiones, casi siempre los presentan las hembras reproductoras. La parálisis debida a la neuritis puede afectar las extremidades posteriores, provocando el síndrome de las piernas extendidas o Splayler. Otros signos no determinantes: inclina la cabeza caminando en círculos, nistagmos, balanceo, en las etapas posteriores. Parálisis del cuarto trasero. Los primeros signos se suelen pasar por alto, como la falta de movimiento alrededor de la jaula, acurrucados en la esquina, pérdida del apetito, ojos llorosos, se sitúa en las proximidades al suelo con la cabeza hacia abajo, pérdida de peso, deshidratación, tambaleándose de lado a lado, posición mirando a las estrellas. Por lo general, presentan signos 7 días después de la deshidratación, asociado a un cambio brusco de clima. El pistotono es más común en las razas ligeras, más común en los límites de edades. La pérdida de peso inexplicable son más comunes en razas como el Mini Rex y Rex, que viven en superficie sólida, tablas de descanso, en su jaula, presumiblemente porque se lamen los pies y vuelven a infectarse a sí mismos. El diagnóstico para la encefalitofoonosis se puede realizar por medio de historia clínica, examen físico, prueba de otoscopia y neurológicos. Análisis de sangre, orina según sea el caso. Rayos X de la cabeza, hallazgos macroscópicos de las lesiones renales. Histopatología, necropsia.
Para el tratamiento de esta enfermedad, para los animales infectados, potencialmente pueden eliminar las esporas por vía urinaria y deberán tomarse precauciones de todo conejo que presente signos de alteración nerviosa y uveitis. Se desconoce el tratamiento de la encefalitofoonosis. Es tan problemático como su diagnóstico, pues existen pocas evidencias científicas. Se ha intentado con metronidazol, con albendazol y con tetraciclinas. Los conejos con encefalitis mejoran si se les aplican esteroides como la dexametasona, albendazol y fenbendazol parecen ser eficaces. Terapia de soporte y tratamiento con antiinflamatorios es recomendable en algunos casos. Está reportado el tratamiento exitoso en donde el conejo pudo recuperarse del padecimiento de uveitis por encefalitofoonosis después del tratamiento por 8 semanas con albendazol por vía oral y acetato de prednisolona al 1% por vía tópica. Sin embargo, es importante reconocer que el albendazol es embriotóxico y teratogénico en conejos y ratas. En los humanos, la única droga recomendada ampliamente es el albendazol. En la prevención y control es importante la higiene, lavado del material y evitar el contacto de los animales. Realizar pruebas serológicas a conejos nuevos antes de la compra o ampliación de las colonias y la exclusión de los que son seropositivos. La infección en el hombre es mínima. Es importante la educación para la salud, para la prevención de la infección, dirigida a los cunicultores, comerciantes de animales vivos, y especialmente a los propietarios de conejos que los poseen como animales de compañía, que esta enfermedad es un riesgo potencial y deben estar alertas. Es poco probable que pudiera desencadenarse una emergencia epidemiológica por encefalitofón cuniculi, sin embargo, sí constituye un problema de salud pública debido a la capacidad para infectar al humano. Varios estudios han confirmado que el conejo constituye el principal reservorio del encefalitofón cuniculi, pero también es trascendente su presencia en perros. Gracias por su atención y cuiden mucho a sus mascotas, los adorables conejitos.